Muy buena tarde, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y en estos pequeños 13 minutos más o menos que intentaremos tocar un tema sumamente complejo e importante, y que vamos a sacar muchos mitos y muchas dudas, esperemos. Vamos a hablar de los trastornos del comportamiento alimenticio. Cómo puede nuestro cerebro tener una bola de disfunciones en diferentes partes y con diferentes sospechosos involucrados, desde la parte directamente, digamos, hormonal, y después claramente la parte neurológica. Hay que recordar que la parte hormonal, todo comienza en una partecita que se llama hipotálamo, y el hipotálamo, que está debajo del tálamo, el hipotálamo es un centro donde hay muchos núcleos en el cerebro que generan como tal hormonas, y que decíamos las envían después a la pituitaria, que es una pequeñísima como tal glándula que está justo en el centro de nuestro cerebro, y que le llamamos la glándula madre. De ahí tira, digamos, las hormonas, que desde el hipotálamo ya activó la pituitaria como tal genera otras hormonas que a su vez van a activar el resto de las hormonas que tenemos en el resto del cuerpo. Entonces, este proceso, que es muy básico, y que es muy complejo al mismo tiempo, vamos a dejar un poquito de lado y vamos a enfocarnos especialmente en la parte neurológica, es decir, qué es lo que sucede en un cerebro de las personas que tienen un trastorno alimenticio, que no pueden controlar la manera en la que comen o en la que dejan de comer, la manera en que se alimentan y nutren. Entonces tenemos que poner distintos como cosas muy claras en qué significa cuando alguien está primero desnutrido, que es una cosa importante, porque entonces no hablaremos nada de obesidad, eso sería otro tema. Hormonas similares involucradas, neuropéptidos y demás. Pero en el caso de los trastornos alimenticios restrictivos o compulsivos, es decir, dejar de comer o comer de manera compulsiva y después intentar hacer algo al respecto, tienen muchas cosas, hay muchas partes del cerebro involucradas. Entonces, lo primero que tendríamos que mencionar es que los comportamientos alimenticios tienen dos partes en particular, dos partes desde el punto de vista cerebral. Una es la capacidad que tiene el cerebro de verse a sí mismo, como cuerpo, como un ser único, ¿no? Como quién soy yo, cómo me veo. Y eso de cómo me veo, cómo lo comparo con el resto de los vivientes, y después cómo capto yo el cómo ellos me ven a mí. Es un proceso complicado entre cerebros, ¿no? Evidentemente, por eso la parte ambiental es importante, y más en este tipo de trastornos, porque efectivamente puede haber una parte ambiental, puede haber estímulos externos que puedan hacer más posible o más severo el trastorno, pero hay que entender que el 90% de la causa es interna, como siempre. Acuérdense que lo que hemos aprendido en estos últimos 50 años, afortunadamente lo aprendimos, es que nuestro cerebro tiene un sesgo enorme, y ese sesgo, el sesgo más esencial que tiene el cerebro es que no puede verse a sí mismo. Eso es la mayor ceguera que tenemos, que vemos todo lo de afuera y todo lo de adentro, excepto el propio cerebro. Entonces el hipotálamo mide una bola de químicos, y también en el mesencéfalo hay unas bolas de receptores. Esa información la tenemos, no es lingüística, no podemos hablar de ella, no podemos hablar de los milimoles que tenemos de calcio o cuántas unidades tenemos de TSH, una hormona en el cuerpo. En fin, no podemos tener esos datos lingüísticos y matemáticas, pero sí tiene el circuito tiene el conocimiento de esos químicos y lo está modulando. Es parte de esas reglas y funciones esenciales que tiene nuestro cerebro. Entonces, regresando al cómo nos vemos, es importantísimo. Y el cómo nos vemos, primero, evidentemente, entra la parte de corteza occipital o visual primaria y secundaria, donde llega el estímulo visual, donde se ajusta, se procesa, se analiza, le damos la parte tridimensional, de movimiento, de colores, está todo mapeado. Podemos perfectamente mapear el lóbulo occipital y subdividirlo en diferentes regiones corticales de la corteza cerebral, decíamos, de esa pequeñísima de 3 a 4 milímetros que está hecha bola dentro del cráneo. Y esa corteza occipital podemos definirla y podemos categorizarla en células que ven movimiento, inclusive neuronas que ven movimiento para un solo lugar, o para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, neuronas que nos dan esa percepción tridimensional, que nos dan todo lo que captamos como realidad. Y ahí es donde también se mete el problema, ¿qué es la realidad?
Entonces, no vamos a meternos en cosas muy filosóficas, pero hay que entender que lo que hacemos como sociedad, lo que hacemos como grupo, como gremio en cuestión de especie humana, y vemos las sociedades que tenemos, nos podemos dar cuenta en qué reglas ponemos, en cómo operamos, en qué hacemos y qué dejamos de hacer. Esos son manifestaciones de nuestra biología. Es decir, todo lo que intentamos hacer, todos nuestros comportamientos, es una manifestación de estamos vivos, de que tenemos un cerebro que capta información, la procesa y da una resolución al respecto de cada cosa. Entonces siempre es una manifestación la cultura de la biología. Entonces, y en este punto específico es muy importante porque estamos hablando sobre la percepción que tenemos de nosotros mismos y la respuesta emocional a esa percepción. Entonces, y es constante, no es una cuestión nada más de cuando nos vemos al espejo, es un proceso interno que tiene varios grupos involucrados de neuronas que llamamos nodos principales y son básicamente el cíngulo posterior, el cíngulo anterior y las cortezas parietales laterales. Que decíamos, y si han estado siguiéndonos en las pasadas, la corteza parietal especialmente se va a dedicar a procesar y asociar toda la información sensorial, tanto sensitiva, visual y auditiva, de lo que está en el exterior, pero también aquí entra el cómo nos sentimos, especialmente a través de otra estructura que se llama ínsula, la ínsula de Rayleigh. Que yo siempre he dicho que en vez de ínsula tendríamos que decirle que es el puente de Rayleigh, porque es una parte del cerebro que justamente une todo el proceso sensorial con toda la parte de respuesta emocional y después con el control de todo esto. Entonces, la ínsula es una partecita del cerebro que está justo adentro, entre el lóbulo temporal y el frontal. Y adentro de esto, si pudiéramos abrir, aquí no está, se quitaron la ínsula, aquí tendríamos una parte doblada interna de la parte frontal y la parte temporal, y hace como un doblez hacia adentro. Esa partecita que es la ínsula es el principal regulador de todas nuestras funciones viscerales y también de cómo nos sentimos. Muy bien, regresando al cómo nos vemos y cómo nos sentimos al vernos. Este proceso es muy importante porque es el 50% del trastorno en gran parte de los casos. Es decir, hay un proceso inadecuado de cómo nos captamos a nosotros mismos y las personas se ven de manera diferente, se ven usualmente mucho más obesas y mucho más, digamos, feas desde el sentido estético, desde el punto de vista de peso, que lo que la realidad es. Entonces podemos tener muy bajos pesos, la persona puede estar básicamente desnutrida con un índice de masa corporal abajo de 18 o 17, inclusive 14, ya prácticamente moribundos, y ellos siguen viéndose que no están lo suficientemente delgados para producirse a sí mismos una respuesta emocional placentera de quiénes son y cómo se ven. Esto es una parte muy importante porque es difícil entender este punto. No, si nunca nos ha pasado, es complicado pensar que hay otro cerebro que puede ver algo totalmente diferente a lo que estamos viendo a la mayoría. Y ese es justo el punto de la mayoría, de la norma, ¿no? De que sabemos las cosas que son reales gracias a que la gran parte de los cerebros ven lo mismo. Si no, sería imposible determinar quién está delirando y quién no, y quién tiene una asociación adecuada y procesos adecuados de captación del medio externo. Entonces tenemos una regla bastante consistente. En el 90% de los cerebros vemos las cosas esenciales básicamente idénticas. Y podemos tener una realidad. Y podemos tener la certeza y la sensación de que efectivamente existe esa realidad que se repite en el 90% de la gente que estamos experimentando. Entonces, esto no sucede en las personas que tienen un trastorno alimenticio, se ven diferentes, se sienten mal al respecto. Independientemente de que esto no tenga una relación objetiva y real, se siente y se ve como real dentro del cerebro. Entonces, esa es la primera parte. Esa parte de angustia consistente nos lleva a la segunda mitad del trastorno, que es esa angustia, ese malestar sobre cómo me siento y cómo me veo. Y después nos metemos a esos comportamientos impulsivos obsesivos, es decir, darle demasiada atención justo a cómo me veo y cómo me siento a cómo me veo. Entonces, decíamos que esa hiperatención también la podemos llamar obsesión. Cualquier cosa que tenga una hiperatención es idéntico, es un sinónimo de obsesión. Obsesión es cualquier estímulo en el cual el cerebro pone una atención exagerada. Y usualmente está guiada por un proceso de angustia, es decir, por una emoción negativa. Aunque también puede ser positiva en el sentido, por ejemplo, de ciertas adicciones, que por eso podemos distinguir entre adicciones y obsesiones. La obsesión usualmente tiene una emoción negativa detrás que lo impulsa a hacerlo, en cambio la adicción tiene una parte positiva, es decir, el placer, ¿no? Ya sea el apostar, ya sea el rush de cualquier droga, etcétera, diferentes estimulantes. Entonces, decíamos, ya hablamos de adicciones, no vamos a poder pasar ahí, pues el mismo circuito, ¿no? De control de impulsos, de regulación de la respuesta emocional, el poder
asociar toda la información en un contexto social a largo plazo. Entonces, todo este proceso no funciona adecuadamente en las personas que tienen un trastorno alimenticio. Entonces, por ahí preguntaban que cómo sabemos cuál es nuestro peso adecuado. Entonces, hay cosas muy objetivas. Mencioné ahorita el índice de masa corporal, es una manera muy simple, muy básica de saber si estamos o no en un peso adecuado. No es la única medida, hay muchas medidas metabólicas en cuestión de si nuestro peso es de grasa o si es de masa muscular. En fin, hay otras muchas medidas y subtipos, pero lo primerito es saber que por lo menos nuestro peso está dentro de la norma. Y eso se hace dividiendo nuestro peso entre nuestra talla, cuánto medimos, al cuadrado. Pueden buscarlo en cualquier lugar o van a encontrar la formulita, además ya pueden ponerlo y se va a salir y le va a decir cuál es la norma. Usualmente es entre 19 y 24.5. Entonces la masa corporal varía entre hombres y mujeres, las edades y demás. Entonces, pues lo importante es que la parte de angustia de no vernos como realmente lo que somos, ¿no? Y seguir intentando bajar de peso es sumamente importante, especialmente la anorexia. La anorexia es un trastorno en donde la persona no solamente no tiene hambre, sino que tiene un rechazo a comer por un proceso de angustia, de que la comida le va a hacer daño en el sentido de cómo se ve corporalmente. Esa es distorsión corporal. Entonces es muy importante que sepamos que se sufre demasiado, y no solamente eso, sino después, cuando se hace más severo el proceso, la misma desnutrición va a agregar todo una bola de variables y circunstancias metabólicas y hormonales que simplemente van a hacer más complejo el problema. Si tienen problemas para mantener su peso, ya sea para abajo o para arriba, pero aquí especialmente estamos hablando que están de muy bajo peso y están obsesionados o obsesionadas en cómo se ven, en cómo los ven los otros, pidan ayuda. Eso no es normal, ¿no? O sea, el 90%, bueno, de hecho, dar un poquito de estadística, si agarramos todos los trastornos alimenticios, más o menos son como el 3 a 4% de la población. Hay ciertos grupos específicos, por ejemplo, bailarinas y modelos, que por el mismo proceso ambiental, y pues digamos, hay una carga ambiental, aumenta de ese 2 a 3% y se puede ir hasta un 10 o hasta un 15% de esa población. Entonces sí hay un proceso ambiental de presión que puede hacer mucho más común o mucho más severo el trastorno. Pero realmente el gran porcentaje de estas personas no tiene que ver con su medio ambiente, aunque decíamos tiene un impacto, pero no tiene que ver eso, porque no todo el mundo lo haríamos. Todo el mundo estamos básicamente al tanto y experimentando los mismos como tal estímulos. Más en esta ciudad de Monterrey, que así como hay montañas altas, también por eso hay muchos egos y muchos vanidades muy altas también, y le damos mucha importancia a cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Es un prestigio social, es importante y biológicamente tiene un valor, por eso lo hacemos, ¿no? Es decir, no importa, o sea, no es que no importe nada el cómo nos veamos, pero es importante ponerlo en un nivel equilibrado que nos permite estar, uno, sanos, ¿no? Lo primerito, y dos, que nos haga sentir bien. Pues si estás angustiado en todo el proceso, pues de nada nos sirvió, aunque te veas bien. Si estás angustiado, no cumpliste con la misión de esta vida, que es vivir lo más posible, lo más tranquilo y en paz y feliz, ¿no? Entonces, pidan ayuda, por favor. Es difícil, yo sé que es difícil, hay muchos tabús alrededor de todo este proceso, pero no es fácil controlar la manera en que nos vemos y el controlar como tal el impulso, ya sea de comer de manera obsesionada y compulsiva y después intentar purgarnos y vomitar y una bola de cosas para que no nos engorde, es la angustia de que no nos engorde, o simplemente dejar de comer en absoluto porque tenemos la idea y la angustia de que estamos demasiado gordos y que eso por alguna razón el cerebro de esas personas lo ven como muy, pero muy importante. Yo sé que hay muchísimas más preguntas. Lo importante aquí es que tengamos un poquito más de conocimiento al respecto y que tengamos más posibilidad de ayudar al otro y que no es un proceso de decisión per se. Así que, mientras tanto, les recomiendo una película de Netflix que se llama, creo que To the Bone, así hasta los huesos, con Keanu Reeves, sobre el tema. Así que no la he visto, así que no sé qué tan buena esté, pero pues si alguien está buscando algo en ese sentido, es una buena opción. Hasta el próximo jueves, placer y salud.